Hola, buenas tardes, queridas amigas. Me da mucho gusto poder saludarlas por este medio. Mi nombre es Marta Oviedo y el día de hoy les quiero compartir una experiencia personal, ya que creo que los testimonios en ocasiones llegan con mayor facilidad al corazón. Hace pocos días mi familia y yo atravesamos por una situación muy difícil con la salud de mi hija. Estuvo hospitalizada 22 días, en los cuales, sobre todo los primeros días, los doctores no podían dar un diagnóstico definitivo ni tampoco un tratamiento del que estuvieran seguros que iba a funcionar. Su salud se empezó a deteriorar muy rápidamente. Ya se imaginarán la angustia, la desesperación, el estrés por el que pasamos como familia, no solo mi esposo y yo, mi hijo. Mi hija pues no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero pues su cuerpo estaba sufriendo mucho. Han sido días muy difíciles los que hemos pasado. Ustedes saben, si tienen hijos, sobrinos, hermanos, que es muy difícil ver sufrir a un hijo. Es muy, muy doloroso. Sabemos que Dios tiene planes buenos, grandes, perfectos para nuestra hija. Sabemos que va a tener una vida plena, que sabemos además que es sana por la llaga de Jesucristo. También sé que es bendita porque es fruto de mi vientre y eso dice la palabra. Pero a pesar de que sepamos todo eso, que obviamente nos da paz y nos da consuelo, el verla sufrir en ese momento, pues es complicado. Es complicado. Si tratamos de que no fuera, de que nuestra angustia no fuera permanente, sino nos consolábamos unos a otros, nos dábamos palabra unos a otros. Pero aún así, no les voy a mentir, este proceso, a pesar de que sabes que va a ser sana, que es sana en el espíritu, los ojos, pues obviamente quieren ver un milagro en ese instante, en ese momento. Declarábamos, orábamos, profetizábamos, clamábamos, la bendecíamos. Hicimos todo lo que hemos aprendido. Y les voy a decir una cosa, cada día era peor. Cada día que pasaba, cada momento, las cosas se iban complicando más y más. Yo en lo personal a veces sentía que Dios no me respondía. Sabía que estaba ahí, sabía que me escuchaba y sabía que era todo parte de un proceso, pero yo quería que en ese momento sucediera un milagro. Pues bueno, empezamos a cantar mi hija en su espíritu. Yo creo que era el que cantaba porque su cuerpo no podía, pero su espíritu, que es fuerte y que está unido al de Dios, alababa. Dos canciones eran las que ella cantábamos. Y junto con mi esposo le dábamos palabra, ¿verdad? Le decíamos que Dios estaba con ella, le decíamos que yo le decía, levántate y resplandece, que sobre ti brilla la gloria del Señor. Bueno, le dábamos muchas palabras, las que nos acordábamos en ese momento, y me quedé después pensando, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos sabido, conocido la palabra de Dios? ¿Se imaginan? Hubiera sido pura angustia, puro dolor, pura tristeza, pura desesperación.
Sin embargo, la forma en la que la palabra de Dios nos daba consuelo, nos daba paz y bueno, más adelante tantos cambios y tantos milagros, pues fue extraordinaria. ¿Por qué les comparto esto, amigas? Porque aunque sabemos que conocer lo que dice Dios, conocer la palabra de Dios es importante, desafortunadamente a veces, o por lo menos en mi caso, hasta que llegamos a una situación así de difícil, así de complicada, de verdad entendemos lo importante que es no solo conocer a Dios y no solo poder platicar con Él en estos momentos y en cualquier tipo de momento y en cualquier tipo de hora, sino el de verdad poder hablar lo que Él habla. ¿Y cómo podemos hablar lo que Él habla si no nos hemos puesto a estudiar la palabra de Dios? No les digo que no sepamos la Biblia al revés y al derecho, pero sí, sí escrituras, palabras. Por ejemplo, en este caso yo acudí a todas las de sanidad y hay muchísimas más. Resulta que estaba leyendo, estaba investigando, resulta que hay más de 1800 promesas. Y yo me pregunto, ¿cuántas me sé? ¿Cuántas conozco? ¿A cuántas puedo acudir en momentos difíciles? O en momentos de gozo también, ¿por qué no, verdad? Y bueno, también el compartirles que alabar a Dios, adorar a Dios en los momentos más difíciles, cuando no tienes ganas, cuando lo que menos quieres es cantar, produce cambios en la atmósfera extraordinarios. Y esos cambios en la atmósfera después se ven reflejados en otros cambios y testimonios también muy, muy hermosos y muy impresionantes, porque de verdad que Dios no nos deja de sorprender nunca. Muchas personas me mandaban palabras de sanidad y no saben cuánto lo agradecía. Cuánto personas que no me imaginaba, ni siquiera eran las más cercanas, tal vez, algunas sí, algunas no. Y para mí esos eran tesoros, tesoros de verdad. Cada palabra de sanidad que me mandaban, yo la repetía a mi hija, se la decía a mi esposo. Fue un alimento espiritual el que recibimos. Bueno, nos los devorábamos. Te invito a que compartas tu fe, a que compartas lo que conozcas de la palabra, sea mucho, sea poquito. Cuando veas a alguien que lo necesita, compártelo. El salmo más sencillo, la palabra que tú digas, seguramente ya se la sabe, seguramente esto está muy elemental o muy obvio, no importa. De verdad que en esos momentos son tesoros que se aprecian muchísimo, son invaluables, son directos al corazón. Y bueno, pues así nos estuvo hablando Dios por medio de su palabra. Y bueno, además sabemos que la palabra de Dios es Jesús mismo, ¿verdad? Como dice en Juan 1:1. Pues bueno, queridas amigas, esto que les comparto es para reafirmar, seguramente tú ya lo sabes, pero la importancia de conocer lo que Dios dice. Hay una escritura que a mí me abrió mucho los ojos, me sirvió muchísimo. Dice, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Y efectivamente, la fuente de nuestra esperanza es la palabra de Dios. Está en Salmos 119, 114. Y así hay muchas escrituras, muchas promesas que hablan acerca del poder de Dios para cumplir lo que le pedimos. Y bueno, a veces no siempre las cosas suceden al instante. Como yo les decía, yo quería que fueran en ese instante, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa.
Sin embargo, a veces hay que esperar con paciencia, con confianza y pasar esos momentos difíciles, dolorosos, de angustia, de desesperación, de impotencia, en fin, todo eso eh, se pasa de una manera diferente conociendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu consejera, sea tu recurso perfecto, tu arma, tu mejor amiga. Cuando atravieses por el valle de sombra, de lágrimas, recuerda que Dios está contigo y búscalo. Busca su presencia, alabando, adorando, hablando con Él, compartiendo su palabra, leyendo su palabra, creyendo su palabra, repitiéndola, hablando lo que Él habla, ¿verdad? Dice también en el Salmo 119, 105 que dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es la luz en mi camino. Qué diferente es el camino con una lámpara como esta, ¿verdad? Conoce su palabra, lee, amiga, estudia, escucha, fortalece tu espíritu. Hoy la moda es cuidar tu cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hay para hacer ejercicio ya hasta en tu casa, viendo un video, o yendo al gimnasio, etcétera? Tu apariencia, bueno, la ropa, el maquillaje, los faciales, cuántos tratamientos no hay para el rostro, para el cuerpo. Está muy bien, está excelente. Pero recuerda, somos un espíritu que habita en un cuerpo. No podemos solo cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar también nuestro espíritu. Hay que fortalecerlo, amigas. Pídele a Dios sabiduría, pídele guianza a través de su Santo Espíritu y comparte tu fe. Te invito a que compartas tu fe. Ahí viene un crecimiento importante. Dice en Colosenses 4:2, enfrenta cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. En Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Está escrito, no es algo ¿por qué tengamos que tener duda? Dice claramente que pasa la prueba de fuego, o sea, puedes poner la prueba de cualquier cosa. Y es algo, su palabra es fiel, Dios es fiel. ¿Cómo podemos, a pesar de una circunstancia difícil, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Dice que Dios guarda, en Isaías 26:3 dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Entonces, no es nada más cuestión de decir, que Dios te dé paz. A ver, sí te va a dar paz, pero tienes que cuidar tu pensamiento, tienes que perseverar en Él y confiar en Él, veas lo que veas. Tienes que caminar en fe, ¿verdad? No por los que tus ojos te están viendo en ese momento. Y va a llegar tu ayuda, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, como dice en Salmos 121:2. Mi ayuda vendrá del Señor. Otra palabra que nos ayudó mucho a poder pasar en una situación tan difícil y que seguramente te va a ayudar a ti si estás pasando por un momento difícil. Dice en Salmo 23:4, aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está contigo, estés pasando por donde estés pasando. Aunque parezca una situación en la que Dios no está, está escrito, esta es una promesa. Dios está contigo. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué si está conmigo? ¿Estoy pasando por esto? Te invito a que no preguntes por qué. Pregunta
¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? Sé que Dios está conmigo. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A dónde voy a llegar? Si está Dios conmigo, seguramente a un mejor lugar del que estás pasando. Recuerda que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para quienes lo amamos. También es importante saber que vivimos por fe, no por vista, como dice en 2 Corintios 5:7. Si te aferras a lo que estás viendo, a lo que estás sintiendo, seguramente te vas a apartar de la palabra de la promesa que Dios tiene para ti. Regresa siempre a la palabra de Dios. Regresa siempre a analizar si lo que estás pensando, si lo que estás concluyendo es lo que Dios dice, si tu pensamiento es igual al pensamiento de Dios, si estás preocupándote por algo que posiblemente todavía no pasa, si lo estás creyendo con miedo, si lo estás creyendo con angustia, si lo estás creyendo por lo que tus ojos ven, o si estás creyendo, hablando, pensando y viviendo por fe. ¿Cómo vas a creer por fe? Conociendo la palabra, conociendo lo que Dios dice, recordando lo que Dios dice, y para esto, bueno, pues vuelvo al punto inicial, hay que conocer la palabra, ¿verdad? En nuestro caso esa fue la clave. No aferrarnos, no creer lo que estábamos viendo, ni lo que nos estaban diciendo los doctores que iba a pasar. Al contrario, decir, a ver, lo que me están diciendo es lo que me dice Dios. Dios dice que por su llaga mi hija fue sanada. Dios dice que al que cree todo le es posible. Y yo recuerdo un momento en el que sí estaba de verdad mal emocionalmente. Y yo le dije a Dios, Dios, tú has dicho que al que cree en ti todo le es posible. Y mi hija cree en ti. Ya no es por mí, ya no es por mi esposo, sino por ella. Ella te alaba, ella te cree. Y sí, amigas, los milagros empezaron a darse y no han terminado y se van a seguir dando. La fe en verdad mueve montañas. Gracias a Dios por su infinito amor. Gracias porque nos ama tanto. Gracias por su misericordia. Gracias porque Él es fiel a sus promesas. Y gracias porque nos da todo. Podemos ver, podemos escuchar, podemos leer, podemos entender. Tenemos acceso de muy diferentes maneras a su palabra, ya por el celular, en internet, en la Biblia física. Tenemos prédicas, tenemos alabanzas, tenemos acceso a todo. Son tiempos en los que acceder a toda esta información tan valiosa es muy sencillo. Es nada más tener la voluntad, ni siquiera el tiempo. Tiempo siempre hay. Cuando te bañas, cuando vas manejando, cuando estás cocinando, cuando estás incluso en el trabajo, te puedes poner unos audífonos si tu trabajo lo permite. En fin, cada persona tiene diferentes situaciones y claro que tenemos esa posibilidad. Queridas amigas, las invito a orar. Dice el Salmo 119:18, Señor, abre mis ojos para que pueda ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas.
Dame la sabiduría, dame el entendimiento. Abre mis oídos, Padre mío, para que siempre estén dispuestos a escuchar tu Santo Espíritu, y dame un corazón suave para siempre estar dispuesto a obedecerte, a seguirte, a anhelarte y a tener hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todas por su atención. Bonita tarde.